¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con este diplomado. En la sesión de hoy, en la sesión de mañana, voy a estar yo con ustedes. Soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y en la sesión del día de hoy, en la de mañana, vamos a revisar este tema del recuento de votos, ¿no? Ojalá les sea de interés. Acuérdense que pueden participar en cualquier momento durante el desarrollo de las sesiones. Pueden poner algún comentario en el chat o abrir su micrófono o poner una manita ahí en la pantalla y con todo gusto las escuchamos o los escuchamos. Ojalá, insisto, sea de interés pues estas sesiones de hoy y mañana, que hablaremos pues del recuento de votos. Esta figura vamos a ver cómo nació, cómo poco a poco se fue desarrollando, cómo la elección presidencial pues cambió radicalmente los criterios de recuento de votos. Vamos a platicar un poco qué pasó y pues vamos a hacer las distinciones cuando se cuentan los votos. Vamos a ver que primero se cuentan los votos en la casilla, después se puede solicitar un nuevo conteo de votos o un recuento de votos ya ante la autoridad administrativa y posteriormente, después también se puede solicitar una apertura de paquetes o un recuento de votos ante las autoridades jurisdiccionales, es decir, ante los tribunales electorales. Si estamos hablando de una elección en alguna entidad federativa, pues acuérdense, primero pasan los asuntos por el Tribunal Electoral del Estado y en una segunda instancia podrían llegar al Tribunal Electoral Federal, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si es una elección federal, pues bueno, pasan los asuntos al INE y posteriormente pasan directamente al Tribunal Electoral. Cuando se trata de senadurías y diputaciones, el recuento lo puede hacer la sala regional respectiva y ese recuento podría revisarse en una segunda instancia ante la sala superior. Cuando se trata de la elección presidencial, que les vamos a platicar de un ejemplo, qué pasó en el 2006 y qué pasó en el 2012 y cómo cambiaron radicalmente los criterios del recuento. Bueno, cuando se trate de la elección presidencial, entonces sí ahí directamente, después del recuento que hace el INE, lo hace directamente la sala superior como lo que llamamos recuento de votos jurisdiccional. Pero poco a poco lo vamos a ir viendo y vamos a hacer las distinciones claras entre un recuento administrativo y un recuento jurisdiccional. Antes del 2006 y en el propio 2006, en la elección presidencial, no existía en la ley la figura del recuento jurisdiccional, es decir, no había un recuento por parte de los tribunales. Se suponía que en esos tiempos los que tenían que hacer los recuentos de votos era la autoridad administrativa y hasta ahí llegaba esa figura, pero vamos a ver cómo poco a poco los tribunales electorales le fueron abriendo la puerta al recuento de votos y ahora ya cualquier tribunal electoral, ya sea a nivel estatal o el federal, está obligado en un momento dado, si así se demuestra, que se tenga que hacer un recuento jurisdiccional. Porque también si revisamos a fondo la ley dice, y también vamos a platicar de este asunto, si revisamos a fondo la ley, pues la ley dice que si ya te hicieron el recuento la autoridad administrativa, ya no se lo puedes solicitar a la autoridad jurisdiccional. Es decir, si ya te hicieron el recuento en el instituto, ya no se lo puedes pedir al tribunal. Pero bueno, al tribunal, acuérdense que todo el mundo llega y todo el mundo le pide muchas cosas al tribunal y pues después de los recuentos administrativos le fueron en muchas ocasiones, o han ido y siguen yendo en muchas ocasiones, a los tribunales electorales y le dicen, pues sabes qué, ya me hicieron el recuento ante la autoridad administrativa, pero no estoy de acuerdo con ese recuento. Y si llega la demanda y se solicita en la demanda que no está de acuerdo con ese recuento y hay pues, algunos temas ahí que justifican abrir el paquete en el tribunal, pues se tendrá nuevamente que abrir el paquete ante un tribunal. Entonces no podemos dejar la figura del recuento solamente para la autoridad administrativa. En los últimos años, pues ya los tribunales electorales también en muchas ocasiones han tenido que realizar recuento de votos, a veces en una o varias casillas, o sea, abren uno o varios paquetes, pero en otros muchos casos, pues el tribunal ha tenido que abrir todos los paquetes de una elección, como sucedió en el caso de Puebla o como sucedió
en el caso de Campeche, a nivel federal, donde el Tribunal Electoral pues hizo un recuento total de la votación para la gobernatura de Puebla y luego hizo un recuento total de la votación para la gobernatura de Campeche. Es decir, el tribunal abrió todos los paquetes de esas elecciones y volvió a contar absolutamente todas las boletas que se recibieron en esas elecciones. Y obviamente emitió un nuevo resultado de esas elecciones, porque pues hay que llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo con los nuevos resultados posteriores al recuento. Pues bueno, todo esto lo vamos a ver en las sesiones de hoy y de mañana. A mí me gusta ser breve, no me gustan así las sesiones muy largas. Entonces yo creo que vamos a terminar el día de hoy más o menos como a las 5:20, 5:30. Y mañana lo mismo, pero si tuvieran dudas o algún comentario posterior a esa hora, pues con todo gusto atendemos sus dudas. Pero si las tienen de una vez o al desarrollo de la plática, pues mucho mejor, vayan ahí preguntando lo que ustedes estimen necesario para pues revisar estos temas. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. Otra cosa que se me pasó decirles es que si ustedes quieren esta presentación, con todo gusto, mañana terminando la sesión de mañana, me escriben a mi correo electrónico, aquí está mi correo, dario.mora@te.gov.mx, también está mi Twitter, no hay Darío Mora J, pero si me escriben a mi correo electrónico mañana terminando la sesión, entonces yo en cuanto tengo oportunidad, con todo gusto, les hago llegar la presentación. O sea, todo lo que veamos hoy y todo lo que veamos mañana. Después me escriben a mi correo y cuando tenga la oportunidad yo les contesto el correo, haciéndoles llegar esta presentación y también les digo de una vez, ¿no? Pues que conmigo siempre voy a estar ahí a sus órdenes, siempre pueden escribirme a mi correo electrónico, no solamente en este diplomado. Cuando tenga cualquier duda sobre la materia electoral, pues la revisamos. Con todo gusto me pueden escribir a mi correo, cuando tengan alguna duda también sobre la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral o alguna otra cosa relacionada con el tema, pues con todo gusto me pueden escribir a mi correo electrónico en cualquier momento y ahí vemos o atendemos cualquiera de sus dudas, ¿no? O algún material que requieran, pues con todo gusto estamos ahí siempre a la orden. Yo contesto todos mis correos electrónicos en cuanto tengo oportunidad, pero siempre me gusta tener un contacto directo, pues con todas las compañeras y todos los compañeros que entran a estas sesiones. Desafortunadamente, pues todavía en muchas ocasiones no son presenciales, otros dicen que afortunadamente, porque pues obviamente para tener sesiones presenciales, pues todos tendrían que venir a la Ciudad de México. Entonces, al ser aquí por Zoom, pues sí tenemos esa gran ventaja y les digo, yo les debo a todos y a todas con todo gusto mi material ahí listo. Pero bueno, vamos a empezar. En primer lugar, seguramente ustedes ya lo saben muy bien, siempre hay procesos electorales a nivel federal para senadurías, 128 senadurías integra el Senado de la República. Entonces vamos a tener en las 32 entidades federativas elecciones para el Senado de la República. En cada una de las entidades federativas, por ejemplo, para el 2024, cada partido político va a registrar 2 fórmulas en cada entidad federativa. Un suplente, un propietario y un suplente, un propietario. O si son mujeres, una propietaria y un suplente y una propietaria, o sea, 2 fórmulas. Si ese partido gana en esa entidad federativa, en senadurías, van a entrar sus 2 fórmulas. Es decir, se van a ocupar 2 escaños en el Senado de la República. Si ese partido queda en segundo lugar, entonces de esas 2 fórmulas, nada más va a entrar una de las que registró. Por eso cuando se registre el partido político en senadurías, tiene que decirle al INE, esta es la senaduría 1, esta es la fórmula 1 y esta es la fórmula 2. Como les decía, si ganan en el Estado, entran las 2 fórmulas al Senado de la República. Pero si quedan en segundo lugar, todavía tienen la oportunidad en el Senado de la República de meter una de las 2 fórmulas. ¿Cuál va a entrar? La que registró el partido como fórmula número 1. Entonces, obviamente, en el 24, pues vamos a tener elecciones en las 32 entidades federativas para la senaduría de la República. Entonces, bueno, cada una de esas elecciones, pues quiere decir un proceso electoral específico. Cada una de esas elecciones va a emitir un resultado para el Senado de la República en cada entidad federativa
Y pues en todas esas elecciones de las 32 entidades federativas se puede solicitar en un momento dado recuento de votos. O sea, estamos hablando de 32 elecciones en el 24 para el Senado de la República. Pero si nos pasamos a diputaciones federales, ahí se vuelve más complejo, porque ahí se va a competir en 300 distritos electorales. En cada distrito electoral vamos a tener un resultado. Y entonces los partidos políticos, una vez que se da el resultado en cada uno de los 300 distritos del país, por ejemplo, si yo quedo en segundo lugar en uno de esos 300 distritos del país, pues puedo solicitar recuento de votos, que me vuelvan a contar todos los votos en ese distrito. Puede ser recuento de votos, como ya veremos después, parcial, solamente me abran algunos paquetes, o total. Puedo ir al tribunal y decirle al tribunal, oye, tribunal, o primero al INE, ya lo vamos a ver, y decirle a cualquiera de estas autoridades, oye, ábreme todos los paquetes del distrito. Y entonces, por lo general, pues el INE nos dice en sus estadísticas que por lo general en un distrito, así como mínimo, se instalan 500 casillas. Entonces, un distrito tiene 500 paquetes, a lo mejor puede tener 600, 700. Creo que hay alguno por ahí de 800 paquetes. Entonces, imagínense que llegue un partido y le diga al INE, ábreme los 700 paquetes. O ábreme los 800 paquetes. Y que luego vaya al tribunal y le diga, oye, pues en el INE me abrieron mal los 300, los 500 paquetes, pues ahora ábrelos tu tribunal. Y entonces imagínense que el INE le dicen, tienes 3 días para abrir 500 paquetes y volver a contar todo, o 600 o 700. Eso en un distrito. Ahora imagínense que son 300 distritos. ¿Cuántos recuentos podemos obtener en 300 distritos? Pues materialmente podemos tener 300 recuentos, uno por distrito. Y materialmente podríamos tener 300 recuentos totales. O sea, en un momento dado se tendrían que abrir todos los paquetes del país en una elección de diputaciones si se impugnan los 300 distritos en forma justificada. Entonces vean el trabajo que puede tener el INE en el 2024. A lo mejor le dicen, ábreme paquetes en 200 distritos. Ya vamos a ver cómo se solucionan todos esos temas y qué ha pasado cuando le solicitan eso al INE. Pero bueno, hablando de diputaciones federales, tenemos un máximo de 300 distritos. Cada uno de esos 300 distritos va a emitir un resultado y contra ese resultado podemos solicitar recuento de votos. Y la última elección federal es la presidencia de la República. Ahí es lo mismo, en la presidencia de la República pues se van a obtener resultados de esos mismos 300 distritos. Entonces puede ser que un partido, así viéndola muy grave, llegue al tribunal o al INE primero y le diga, ábreme los paquetes de los 300 distritos de la elección presidencial. Pero vean cómo se va haciendo la cosa más compleja. A lo mejor llega un partido y dice, ábreme los paquetes de la elección de diputaciones, pero también ábreme los paquetes de la elección de presidencia de la República. Y hay que abrir paquetes de esas elecciones. O a lo mejor se tiene que abrir paquetes también de la elección de senadurías. Todo eso le corresponde primero al INE y ya luego veremos cómo después lo revisa el tribunal. Esa es la magnitud de la elección federal del 2024. 300 distritos para diputaciones, 300 distritos para presidencia de la República y 32 entidades para senadurías que van a emitir resultados. Y entonces en senadurías, pues hay que ver, depende, ¿no?, de cuántos distritos tenga el estado. Por ejemplo, en Colima, que yo soy de Colima, y somos bien poquitos, en Colima, es de los estados que menos población tiene, bueno, ahí nada más son 2 distritos federales. Entonces pueden solicitar en Colima recuento de esos 2 distritos de diputaciones federales, pero también, por ejemplo, si se solicitara en Colima recuento de votos de la elección presidencial, pues solamente son 2 distritos. O si se solicitara en Colima recuento de votos de una senaduría, pues solamente se tienen que contar los votos de 2 distritos, porque Colima solo tiene 2 distritos. Pero hay estados que tienen 40 distritos. Estado de México, imagínense que se pida en el Estado de México recuento de votos en la senaduría. Pues entonces hay que abrir los paquetes del Senado de la República en todos los distritos del Estado de México.
Bueno, eso es lo federal. Ahora, lo local, pues como todos ustedes y todas ustedes saben, seguramente, pues la elección de 2024 va a ser la elección más grande de la historia de nuestro país. Nunca habíamos tenido al mismo tiempo elecciones de diputaciones, senadurías, presidencia de la República y prácticamente en las 32 entidades federativas. Todo al mismo tiempo. Yo vivo en el Estado de México, pero piensen en los que viven en la Ciudad de México. Los que viven en la Ciudad de México en el 24 van a tener 6 elecciones. Van a votar para presidencias, senadurías, diputaciones, para diputaciones locales, para alcaldías y para la jefatura de gobierno. 6. Entonces, pues un partido puede pedir recuento de votos de las 6 elecciones. Nada más que ahí sí se dividen las federales que ya platicamos y luego la local. Entonces, el Instituto Electoral de la Ciudad de México le correspondería hacer el recuento de las elecciones de alcaldías, diputaciones locales y jefatura de gobierno. Pero después del Instituto de la Ciudad de México, a lo mejor tendría que abrir los paquetes el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y si no estamos conformes con eso, a lo mejor tendría que abrir los paquetes después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué les digo con esto? Que finalmente todo el tema de apertura de paquetes puede llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya sea una elección local o ya sea una elección federal, la última palabra sobre apertura de paquetes la va a tener el Tribunal Electoral Federal y él podría realizar en un momento dado recuento de votos. Si no se hizo anteriormente o si estima el partido político que sí le abrieron los paquetes, pero le contaron nuevamente mal los votos. Entonces es una cadenita larga que puede llegar hasta la sala superior, como ya veremos algunos ejemplos. Y luego también, pues se puede impugnar no solamente ante el tribunal la apertura de paquetes, se puede impugnar la revisión de una boleta, o de 2 o de 3 boletas, nada más. Pero pues habrá que abrir el paquete para revisar esas 3, 4, 5 boletas que se están impugnando. Y luego podemos pensar, bueno, ¿y un partido político para qué quiere revisar 4 boletas? Pues a lo mejor una senaduría con 4 boletas no le va a alcanzar para alcanzar el primer lugar. Pero en un municipio, 3 o 4 votos son suficientes para darle la vuelta al resultado. Y no solo así, aquí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya han llegado no una, varias elecciones con resultados empatados. Han llegado elecciones empatadas, imagínense. Y una vez vi un acta que dije, no, pues yo la tengo que ver para confirmarlo, ¿no? Pues resulta que un acta así decía PRD 2520, Partido Revolucionario Institucional 2520, empatados. Ya habían hecho el recuento, era un caso de Hidalgo, ya habían hecho el recuento en el Instituto Electoral de Hidalgo. Siguieron empatados. Hicieron recuento en el Tribunal Electoral de Hidalgo. Siguieron empatados. Llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se revisaron todas las boletas una por una. Siguieron empatados. ¿Y qué pasa si el resultado final es empatado y ya se discutieron todas las boletas y todas estuvieron bien valoradas? Pues lo que sucede es que si hay elección empatada se tiene que convocar a elección extraordinaria. Entonces imagínense irnos a una elección extraordinaria porque quedaron empatados, porque una persona no fue a votar, para que vean la importancia de nuestro voto. Como una persona no fue a votar, pues entonces quedaron empatados. A lo mejor si una persona más hubiera ido a votar a esa elección, yo hubiera ganado un partido al otro. Pero como no fue esa persona, quedaron empatados. Y entonces, elección extraordinaria. De ahí también la importancia de nuestro voto, que es otro tema, pero que también es un tema que hay que revisar porque vamos como el cangrejo, ¿no? Para atrás. La última elección federal que hemos tenido en nuestro país, ¿cuál fue? La de hace 10 días. El domingo, no este domingo pasado, sino el domingo antepasado, hubo elecciones para el Senado de la República en Tamaulipas, porque el senador propietario se lanzó para gobernador y ganó en Tamaulipas. Se quedó el suplente y luego el suplente desafortunadamente tuvo un accidente y falleció. Se quedó ahí la vacante en el escaño del Senado. Entonces el INE
decidió organizar elecciones extraordinarias que se llevaron a cabo, les digo, hace 10 días más o menos, y bueno, ahí ganó Morena, nuevamente, el Senado de la República, fue un hombre el candidato que ganó, y como ganó ese hombre, fíjense, actualmente el Senado de la República se integra con 64 senadoras y exactamente 64 senadores. Antes eran 64 senadoras y 63 senadores. Se llevó a cabo esta elección y quedó ahí la paridad exacta. 64 senadores, 64 senadores. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues que revisé yo, dije, pues ¿cuántos votaron en esta elección de senadurías en Tamaulipas? ¿Saben cuál fue el porcentaje de votación? 21%. De cada 100 votaron 21. ¿Y saben qué? Los 100 tienen credencial, pero de cada 100 solamente votaron 21. Pues no sé, eso no lo revisé, pero imagínense que el que ganó, ganó con el 15% de los votos. Bueno, está bien. Entonces él representa el 15% de la ciudadanía, nada más. Pero con eso le alcanzó para ganar la elección. Entonces hay que ver esos temas, por qué la ciudadanía, desde que nació el IFE en 1990, no subimos el promedio 50%. Ustedes vean cómo pasan elecciones estatales, pasan elecciones federales, 91, 94, 97, 2000, 2003, la que quieran, y seguimos con un porcentaje de que la ciudadanía vota 50%. El otro 50% no sale a votar. Inclusive en el 2022, en las elecciones en las entidades federativas, pues el estado que mayor votación tuvo fue 48%. Y el estado que menor votación tuvo, de los 6 que tuvieron elecciones, creo, fue 37%. O sea, seguimos con los datos. No vota ni siquiera el 50%. Entonces hay que revisar esos temas. Es otro tema, otra conversación, lo que ustedes quieran. Pero pues un voto puede decidir una elección, como esto que les platico, estas elecciones empatadas, pues claro, cuando una elección queda empatada, pues recuento en todos lados, porque con que rescate un voto ya gane la elección. También hace poco en Quintana Roo, en diputaciones locales, creo que en un candidato le ganó al otro por 6 votos. Entonces, si yo voy, pido recuento y obtengo 7 votos más para mi partido, en esos recuentos, pues ya le gané al primero y ya lo rebasé. Entonces el primero baja a segundo y el segundo sube a primero por 6, 5 votos. Entonces, fíjense, esta figura del recuento es constantemente solicitada. No soy adivino ni mucho menos, pero yo les aseguro que en cualquier elección cerrada, 2, 3 puntos de diferencia entre primero y segundo lugar, pues seguramente va a solicitar recuento el partido político que quedó en segundo lugar, porque las elecciones cerradas solicitan recuento. Y puede solicitar, ya lo veremos después, un recuento total. Es decir, puede llegar el partido y decirle al tribunal, ábreme todos los paquetes de esta entidad federativa o de esta elección de diputaciones o de esta elección de... Ábreme todos los paquetes. Pues claro, primero tiene que revisar el INE si tiene que abrir todos los paquetes o no, y luego tiene que revisar el tribunal si tiene que abrir todos los paquetes o no, o como sucedió, por ejemplo, en el último recuento estatal que fue en la ciudad de Campeche. El Instituto de Campeche abrió algunos paquetes, luego el Tribunal Electoral de Campeche abrió algunos otros paquetes, pero llegaron al Tribunal Electoral y dijeron, queremos que nos abran todos los paquetes, todos sin excepción. Entonces la Sala Superior en ese tiempo, en el 2021, pues decidió hacer recuento total de la votación en Campeche. Y el Tribunal Electoral abrió todos los paquetes con motivo de la elección de la gobernatura en Campeche. Claro, fue un resultado cerrado. No me acuerdo exactamente, pero eran 2 puntos o menos la diferencia entre el primero y segundo lugar. Entonces, si ustedes ven que en el 24 va a haber una elección cerrada, la que quieran, municipal, de gobernatura, de cualquier elección, si ustedes ven que es cerrada, pues les digo, no soy adivino, pero la experiencia nos dice van a solicitar recuento. Entonces, una figura de la que no nos vamos a escapar. Seguramente va a haber elecciones cerradas y seguramente se va a solicitar el recuento y seguramente se va a realizar el recuento, porque los supuestos para que se tenga que hacer el recuento son muy sencillos.
Ahora vamos a ir platicando. ¿Cuándo está obligado el INE a abrir paquetes y cuándo está obligado el tribunal a abrir paquetes? Pero son criterios, pues, que lo que quieren es darle certeza y transparencia a los procesos electorales. Entonces, créanme, por lo general, los tribunales, pues, van y hacen el recuento. Y yo, como siempre les digo, de hacer o no hacer el recuento, pues mejor lo hago. Si me están pidiendo recuento, en realidad yo tendría que buscar el criterio que se acerque a realizar el recuento. Y no el criterio que se acerca a no realizarlo, porque el recuento le da certeza y transparencia al proceso. Si no hacemos el recuento, a lo mejor conforme a la ley no lo hacemos, pero eso va a generar duda en el resultado. Entonces, siempre que encontremos un criterio para hacer el recuento, algún argumento, mejor lo hacemos y ya, nos quitamos de problemas. Para que no nos digan ese tribunal o ese instituto nunca quiso abrir el paquete, pues mejor buscamos el criterio para abrirlo y ya cuenten todo y citamos a todos los partidos, en presencia de todos los partidos volvemos a abrir el paquete y volvemos a contar todos los votos. Ya lo iremos viendo, pero imagínense nada más aquí lo que les decía, cuántos procesos electorales va a haber en el 2024. Uno por cada elección, ya no les digo cuántos, pero imagínense cuántas elecciones vamos a tener de 24 municipales. Si solamente Oaxaca tiene más de 500 municipios, el Estado de México tiene 125, en Veracruz son 212. ¿Cuántas elecciones municipales creen que puede haber? Y va a haber en el 24. ¿De cuántas de esas nos van a pedir recuento? Pues quién sabe. Y fíjense, ya teníamos la llave, ¿no? El plan B habla de todo, menos de lo que tendría que hablar en primer lugar, que era del voto electrónico. Y los partidos políticos en materia electoral no están de acuerdo unos con otros en muchas cosas, pero fíjense, sí estaban de acuerdo en el voto electrónico. Ahí sí todos dijeron, sí, está bien. No llegó. Revisan el plan B, no se habla del voto electrónico. Entonces, si en el plan B o en alguna otra reforma constitucional que hubieran aprobado todos los partidos, si hubieran incorporado el voto electrónico, pues nos estaríamos ahorrando la sesión de hoy de mañana. Con voto electrónico desaparece el recuento, pero no hay voto electrónico. Entonces, este 2024, que va a ser la elección más grande en la historia de nuestro país, pues le vamos a entrar en recuento. No sé de cuántas elecciones, pero pues sí hay que estar muy bien preparados y saber qué se hace en el recuento y cómo se pueden rescatar votos por un partido o por otro. Y algo muy importante que también vamos a ver, pues cuáles son los criterios, sobre todo del tribunal. Y no es que diga, es que el tribunal hay que revisar solo los criterios del tribunal. No, hay que revisar los criterios del tribunal porque el tribunal es la última instancia, es la última palabra. Entonces, a lo mejor el INE nos dice, está mal el tribunal. Pues a lo mejor el INE dice, este voto es válido. Luego el voto se llega al tribunal y el tribunal dice, es nulo. Y entonces nosotros podemos pensar, bueno, ¿con qué criterio estoy? ¿Con el del INE o con el del tribunal? Pues hay que estar con el del tribunal porque es la última palabra. Entonces hay que revisar qué ha hecho el tribunal y qué ha dicho el tribunal en tema de recuento de votos, porque esos son los últimos criterios. Y sí, fíjense, constantemente el tribunal le ha dicho al INE, aquí dijiste que el voto era nulo y es válido. O aquí dijiste que el voto es válido y es nulo. Se corrigen constantemente las valoraciones que hace el INE a las valoraciones que hace el tribunal, pero es que también, se los digo así, pues tienen diferentes atribuciones. El tribunal electoral pues tiene otras atribuciones más importantes que el propio órgano administrativo, que el INE. Entonces el INE pues tiene que interpretar directamente lo que dice la Constitución o a lo mejor directamente lo que dice la ley, y el tribunal no, el tribunal, ya a ver si nos da tiempo de ver ese tema, el tribunal, al ser un tribunal constitucional, pues tiene que atender directamente a la Constitución. ¿A qué me refiero con esto? Aunque la ley diga otra cosa. Y entonces puede decir el INE o el Instituto Estatal Electoral, es que la ley de mi estado dice así. Entonces yo la valoré las boletas como dice la ley electoral de mi estado. Pues muy bien, instituto. Pero el tribunal puede valorar las boletas como dice la Constitución, no como dice la ley. Porque el tribunal tiene que proteger ese voto. Acuérdense que la boleta
está con un voto que emitió una ciudadana o un ciudadano. Ese voto que emitió una ciudadana o un ciudadano es un derecho fundamental, es un derecho político, es un derecho humano. Entonces el tribunal tiene que velar por la protección de ese derecho humano, no por la restricción, porque así lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué va a hacer el tribunal cuando llegue una boleta? Va a buscar el criterio que proteja ese voto, que sea válido. No va a buscar el criterio que sea nulo. A lo mejor a veces no nos va a alcanzar. Y va a tener que decir el tribunal, pues el voto es nulo porque no hay de otra, es nulo. Pero cuando haya dudas si el voto es nulo o válido, por lo general los tribunales van a emitir el criterio que salve ese voto, porque es una disposición constitucional, potencializar la protección de los derechos humanos. Y ese voto es un derecho humano ahí que ejerció una ciudadana o un ciudadano. Entonces, cuando hay recuento, el tribunal dice, pues voy a tratar de proteger aquí todos los votos. Son derechos humanos que ejerció la ciudadanía. Si no me alcanza, pues lo anulo, pero si me alcanza, lo protejo. Y los órganos administrativos, pues en realidad, al ser órganos administrativos, deben de atender directamente lo que dice la ley, lo que dice la norma. Ya las interpretaciones constitucionales las tendrá que hacer el tribunal. Pero ojo, también puede decir un instituto estatal o el INE. Yo no estoy diciendo que hay que proteger este derecho humano porque así está en la Constitución. Y entonces, ¿por qué lo proteges? Porque estoy atendiendo, por ejemplo, una jurisprudencia del Tribunal Electoral que me obliga. Porque muchos dicen, entonces el Instituto Electoral no puede hacer interpretaciones constitucionales. Quizá directamente no, pero si yo quiero rescatar un voto y soy una autoridad administrativa, lo que digo, este voto es válido atendiendo a este criterio del tribunal. Es decir, no lo digo yo, lo está diciendo el tribunal y solamente yo estoy aplicando aquí en este recuento este criterio del tribunal. Punto. Por eso es muy importante pues atender y estar muy presentes qué está diciendo el tribunal, porque pues es la última palabra. Y si yo no atiendo como órgano administrativo lo que dice el tribunal, pues luego le van a pedir recuento al tribunal. Y el tribunal va a aplicar directamente sus criterios. Entonces, pues mejor como autoridad administrativa los aplico desde el principio, porque si no ya sé que después se van a ir al tribunal. Así pasó en Campeche, el instituto creó ciertos criterios, se impugnó ese recuento ante el Tribunal Electoral de Campeche, el Tribunal Electoral de Campeche abrió otros paquetes, pero lo que quería el partido de segundo lugar es que se abrieran todos los paquetes. No los abrió el Instituto de Campeche, tampoco el Tribunal Electoral de Campeche. Llegó el asunto al tribunal y bueno, el tribunal atendiendo estos criterios que le digo de protección del voto, otros principios de certeza, de transparencia, de legalidad, todos que están en la Constitución, independientemente de lo que diga la ley, está en la Constitución, pues en el 2021 el Tribunal Electoral ordenó el recuento total de todos los votos de la elección de la gobernatura en Campeche. Por eso, bueno, hay que partir de esa base, ¿no? De que son muy importantes los criterios del Tribunal Electoral, pues porque ahí, hasta ahí van a llegar los asuntos. Acuérdense también, ya lo saben muy bien, pero le damos una repasada rápida, pues que los procesos electorales tienen 3 etapas o 4. Cuando se trata de la elección presidencial o de una elección que tenga gobernatura, pues van a haber 4 etapas. Preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y luego el dictamen, ¿no? Y declaración de validez de la elección de presidente, o el dictamen y declaración de validez de la elección de la gobernatura, una 4ª etapa. Si no tenemos elección presidencial o en nuestro estado no hay elección para la gobernatura, entonces solamente son 3 etapas. La jornada electoral es una etapa que ya ahí hay recuento, pero no tanto recuento, sino conteo de votos. ¿Por qué les digo que podría aparecer la figura del recuento en la jornada electoral? Porque muchas veces los escrutadores hacen un recuento, así como lo dice la palabra. Cuentan todos los votos de gobernador o gobernadora y por ahí les sale alguna inconsistencia y los vuelven a contar otra vez todos. Un escrutador, una escrutadora muchas veces cuenta 2 veces todas las boletas de una elección, por lo que ustedes quieran.
Se equivocaron, se saltaron uno, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos a volverlos a contar otra vez. Entonces, fíjense, eso es técnicamente hablando, eso es recuento. Ya hicieron recuento en la casilla. ¿Quiénes? Los escrutadores, el presidente, el secretario. Pero dijeron, oye, los de gobernador no me checa el dato de la lista nominal con las boletas contadas. Entonces, ¿sabes qué? Escrutador vuelve a contar todo. Ahí ya está el recuento de votos. A nivel casilla. Porque si nos vamos a la ley dice, el recuento de votos se hará en el instituto. No, puede ser que tengamos recuento de votos desde la jornada electoral, desde la casilla. Se cuentan una vez los votos, a veces yo he visto, o me han dicho compañeras y compañeros, que a veces hacen hasta dos recuentos. Cuentan 3 veces las boletas de la gobernatura, por lo que ustedes quieran. Entonces el recuento inicia en la jornada electoral. La segunda etapa del recuento es cuando se emiten los resultados, ¿no? Cuando llegan todos los paquetes al instituto local o al instituto nacional, pues ahí puede ser que un partido político diga, yo solicito recuento de 5 paquetes, de 10 paquetes o de todos los paquetes de esta elección. Entonces después hay que ver bien cuáles son los supuestos, a ver si el INA o el instituto está obligado a abrir esos paquetes, conforme a lo que marca la ley o los criterios del tribunal. Y si el instituto está obligado, va a tener que realizar el recuento ahí, en esa etapa. Y finalmente también en esta etapa de resultados y validez, bueno, los tribunales electorales también pueden realizar recuento de votos, si es necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando llegue un partido y le diga en su demanda al tribunal, oye, aquí sí me hicieron recuento al instituto, pero me lo hicieron mal, por esto y por esto y por esto. O si es una elección local, pueden decirle al tribunal, me hicieron el recuento en el instituto, pero se equivocaron en esto. O no me lo hicieron. Luego lo solicité en el Tribunal Electoral del Estado, pero se equivocaron en esto o no me lo quisieron hacer. Entonces vengo hasta acá, Tribunal Electoral Federal, para que tú me realices el recuento o lo vuelvas a rectificar, a lo mejor por cuarta vez. Ya se contaron esas boletas en la casilla, ya se contaron esas boletas en el instituto, ya se contaron esas boletas en el Tribunal Electoral local y hay que volverlas a contar en el Tribunal Electoral Federal. Entonces no crean que es tan sencillo. Ahora, cuando vamos a un tribunal, ya lo vamos a ver también posteriormente, pero cuando vamos a un tribunal, ¿cuándo pedimos el recuento? En la demanda. Fíjense, se dan un ejemplo, ¿no? Se dan los resultados de diputaciones federales en el Distrito 1 de Colima. Y el Distrito 1 de Colima dice, la Diputación Federal la ganaron estas candidatas de este partido. Y aquí están los resultados. Bueno, como es una elección federal, se le va a solicitar al INE que realice el recuento de votos en una o varias casillas o quizá en todas las casillas. ¿Quién lo va a solicitar? Eso también lo vamos a ver. La ley dice que el segundo lugar. Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que solamente el segundo lugar. Ya veremos ese tema cuando lleguemos al recuento de votos. Pero yo les pregunto, ¿por qué la ley dice solamente el segundo lugar puede solicitar recuento total de los votos? Porque hay inconsistencias, ¿no? En las actas. Y la pregunta, ¿y por qué no es el segundo lugar? Ah, yo como tercer lugar ya no tengo derecho. Y como cuarto lugar ya no tengo derecho. Y como quinto lugar ya no tengo derecho. Pero la ley es muy clara y dice solamente el segundo lugar. Ya lo veremos. Bueno, entonces se emitieron los resultados en el Instituto Electoral. El INE de esta diputación en Colima, por ejemplo. El INE emite los resultados. Se le solicita recuento. Se realiza el recuento. Y después el INE emite los resultados finales, que si es de diputaciones federales, el siguiente miércoles ese Consejo Distrital 1 de Colima va a emitir los resultados de esa elección en diputaciones federales en Colima. Ya hizo el recuento, se supone. Si es que se lo pidieron y procedía, cuando dé los resultados finales el INE ese miércoles ya hizo el recuento. Pues, ¿cuánto tiene para el recuento? Pues lunes, martes y miércoles. A lo mejor emite el INE los resultados el jueves, ¿no? Depende de.
cuánto tardó el recuento, etcétera. Una vez que el INE emite los resultados de esa elección de diputaciones federales, si no está de acuerdo el partido que quedó en segundo lugar con esos resultados y con ese recuento, ¿qué va a hacer ese partido? Va a presentar una demanda ante el tribunal. Fíjense todo lo que le puede pedir al tribunal ese partido de una diputación federal. Va a presentar hasta ahorita lo que se llama juicio de inconformidad. Si pasa el plan B, entonces ya no se va a llamar juicio de inconformidad. Si pasa el plan B, se va a llamar ahora juicio electoral. Pero habrá que esperar si pasa el plan B o no, porque pues seguramente se va a impugnar a la Corte. Hay que ver si la Corte dice que esa ley es válida o no. Si la ley es válida, se va a llamar ahora juicio electoral. Si la ley no es válida, seguiremos llamándolo juicio de inconformidad. Bueno, en esa demanda, ¿qué le voy a pedir al tribunal? Fíjense, le puedo pedir al tribunal 5 cosas, o hasta 6. Yo voy a llegar y voy a presentar un juicio de inconformidad ante el tribunal. Si es de Colima, de Diputaciones Federales de Colima, entonces le corresponde a Colima la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral Federal. Entonces voy a presentar mi demanda ahí en ese Distrito 1 de Colima y esa demanda se va a ir al Tribunal Electoral, a la Sala Regional Toluca. ¿Qué le puedo pedir en mi demanda? 1, reviso un voto tribunal, que el INE dijo que era nulo y yo digo que es válido para mi partido. 1 voto, 2 votos, 10 votos, 15 votos, 20 votos. Porque el INE dijo que eran nulos y yo digo que son para mi partido. Entonces ya voy, en mi demanda le pido, en primer lugar, revisa todos estos votos tribunal. Después le puedo pedir al tribunal, oye, abre estos paquetes en este distrito 1, abre 10 paquetes, 15 paquetes, o abre los 500 paquetes tribunal. Estamos hablando solo de una elección de diputaciones federales. Entonces ya le pedí que revise votos, que abra paquetes. Tercero, le puedo pedir que anule la votación en una o varias casillas. Después, ¿qué más le puedo pedir en mi demanda? Que anule la elección. 5, que declare la invalidez de la elección. Y 6, por último, que declare inelegible a la candidata o al candidato ganador porque no cumple con los requisitos. Fíjense todo lo que puede pedir en una demanda un partido al tribunal, que por lo general lo pide el que quedó en segundo lugar. Pero entonces, ¿qué va a hacer el tribunal cuando llegue esa demanda? Ah, bueno, llega la demanda, llega todo el expediente, llegan todas las pruebas, se le turna a una magistrada. Un magistrado, cuando el asunto le llega a ese magistrado, dice, bueno, lo primero que tenemos que revisar antes de anular la votación en una o varias casillas o antes de anular la elección es abrir un incidente. Un incidente quiere decir, como es otro juicio, dentro del mismo juicio, vamos a llevar un juicio previo más chiquito. Ya que se resuelve ese juicio previo más chiquito, resolvemos el juicio grande. El juicio grande es revisar si se anula la votación en una o varias casillas y luego, en su caso, anular la elección. Pero antes de ese juicio grande vamos a abrir uno chiquito, que se llama incidente, que también tiene una sentencia. Ese chiquito que se llama incidentes, en ese vamos a abrir un incidente en el tribunal y vamos a decir, en este incidente vamos a revisar todas estas boletas que el partido nos dice que el voto es para él y el INE dijo que era nulo. Y en ese juicio chiquito que se llama incidente, vamos a abrir todos los paquetes que se tengan que abrir. Entonces, revisan esas boletas, abren todos los paquetes que se tienen que abrir, el tribunal emite un nuevo resultado en la sentencia de ese incidente, de ese juicio chiquito. Cuando hay sentencia de ese juicio chiquito, entonces ya nos vamos al grande. Ah, bueno, ya el resultado final, después de abrir todos estos paquetes y revisar todas estas boletas, el resultado final en el Distrito 1 de Colima es este. Bueno, se resuelve así. Segunda parte, juicio grande. Vamos a ver si ya con este resultado final, ahora tenemos que anular votación en una o varias casillas, o de plano tenemos que anular la elección. Pero ojo, antes de anular o no la elección, vamos a abrir todos los paquetes que nos piden. Y se tienen que abrir. Ahora hay que ver qué nos está pidiendo. A lo mejor llega el partido y nomás nos dice, abre estos paquetes, porque sí, pues no los vamos a abrir. Tiene que venir una demanda bien fundamentada y que nos debe decir el partido, oye, ábreme este paquete y este, y este, y este, porque el INE no los abrió, o el INE los abrió y contó mal todo. O sabes qué, tribunal, revísame esta y esta y esta y esta y esta boleta,
porque el INE dijo que eran nulos estos votos y yo digo que son para mi partido. Entonces así empezamos, ¿no? En el tribunal, con el recuento de votos ya en el tribunal. Entonces vean cómo hay recuento de votos primero en el INE y luego en el tribunal. Eso ya lo veremos posteriormente, cuáles son todos los supuestos para abrir los paquetes primero en el INE y luego cuáles son todos los supuestos que se tienen que dar para abrir los paquetes después en el tribunal. Y todos estos supuestos nacieron en la elección presidencial del 2006. Antes no se abrían tantos paquetes. Vamos a ver. Pero cuando viene la elección de 2006, cambia todos sus criterios el tribunal y le da muchísima apertura a la figura del recuento de votos. Antes, para abrir un paquete, piensen en antes del 2006. Para abrir un paquete en un tribunal antes del 2006 eran casos muy, muy excepcionales. Después de 2006, los tribunales constantemente abren paquetes, porque cambió el criterio. Ya los vamos a explicar claramente eso, ¿no? Pero antes vamos a ver la boleta. Esto yo constantemente doy pláticas de la boleta porque tenemos que empezar, como dicen por ahí, por el principio. Y la mayoría de la ciudadanía, pues no está bien informada. Entonces, para mí esa es una responsabilidad muy grande que todos los que nos dedicamos al tema electoral, desde profesores hasta lo que sea, tenemos que informarle a la ciudadanía. No puede hacer todo la autoridad electoral. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos, pues aunque sea hay que decirle a nuestra familia directa o a nuestras compañeras de trabajo cómo emitir nuestro voto porque la información es fundamental. Primero, como ya les dije, primero hay que convencer a toda la ciudadanía pues que vaya a votar. Y uno dice, pues está fácil, no está nada fácil. Tenemos 33 años que el 50% de la ciudadanía no sale a votar. ¿Y saben qué? Sí tiene su credencial en su bolsa. Sí tiene su credencial en su cartera, pero viene la elección y el 50% no salen a votar. Y eso, pues se los dejo ahí de tarea, pero entonces, ¿quién está ganando esa elección? ¿Quién está decidiendo el resultado de esa elección si el 50% de la ciudadanía no salió a votar? ¿Saben quién decide el resultado de esa elección? No la sociedad civil, los partidos políticos. Porque las estructuras de los partidos políticos, pues a lo mejor en una entidad federativa, entre todas las estructuras de todos los partidos políticos, la militancia y los simpatizantes, pues es el 40% de la votación. O sea, imagínense, de la lista nominal en tal estado, pues de esa lista nominal, 40% son simpatizantes de los partidos y militantes de los partidos. Y forman parte de la estructura. Pues está bien, esa es la chamba de los partidos. Y tienen un 40% de la lista nominal. A ver, viene la elección. Y si en esa elección votó el 45%, pues ¿quiénes votaron en esa elección? Todas las estructuras de los partidos, toda la militancia de los partidos, todos los simpatizantes de los partidos. Pero la sociedad civil, pues solamente votó un 5% de la sociedad civil. El otro 40% fueron los partidos políticos que hicieron muy bien su chamba. ¿Quién va a ganar la elección? Pues la militancia de los partidos políticos, la estructura de los partidos políticos. ¿Quién ha ganado la elección durante estos últimos 33 años? Pues las estructuras de los partidos. La sociedad civil que no pertenece a ningún partido, que no milita en ningún partido, pues solamente salió el 5% a votar. Porque se obtuvo 45% de la votación de los que están en la lista nominal. Y la pregunta es, el otro 55% que tenía credencial estaban en la lista nominal y esos sí son parte de la sociedad civil, no son militantes de ningún partido político, ese 55% no salió a votar, por lo que ustedes quieran. Ya luego veremos, a lo mejor en otra plática, cuáles son las razones de que no salen a votar. Pero entonces, pues ganó los partidos. Entonces, el partido que ganó en esa elección, ¿ustedes creen que quería que saliera la sociedad civil a votar? Pues no. Si en esa elección que salió el 45%, un partido tenía el 15% de militancia, pues dijo, yo con esto lo hago. Lo que no quiero es que salga la sociedad civil, porque si sale la sociedad civil, entonces no me va a alcanzar el 15. Si en vez de ser un 45 salió a votar un 80, pues ya el 15 no gané la elección. ¿Quién la va a ganar? La que decida la sociedad civil. Pero no, tenemos 33 años y
Les digo, en las elecciones de las entidades federativas de hace un año, pues el estado que tuvo mayor votación fue 48%. El que tuvo menor votación fue 37%. Y en esta de senadores de este año, de senadurías de este año, solo votó el 21%. ¿Qué nos están diciendo con eso? Solo salieron las estructuras de los partidos a votar en Tamaulipas. Y uno que otro de la sociedad civil. Pues tenemos que pensar eso. Pero luego, ¿por qué debe estar bien informado nuestro voto? Porque miren, vean esa boleta. La última que tuvimos federal. Diputaciones federales en 2021. Vean cómo el lenguaje incluyente ya es un tema constitucional. Porque muchos dicen, ay, a mí me gusta hablar con lenguaje incluyente y escribir, y a otros no. Ya hay leyes y la propia Constitución, en sus reformas constitucionales, ya manejan un lenguaje incluyente. Si ustedes revisan las últimas reformas a la Constitución, ya el lenguaje es incluyente. Ya la Constitución no dice ministros de la Suprema Corte. La Constitución dice ministras y ministros de la Suprema Corte. Y así se implementa en todo, y bueno, las boletas no fueron la excepción. Ya no dice diputados federales, elección de diputados federales. Ya tampoco dice elección, no va a decir en el 24, elección de senadores, ya va a decir elección de senaduría. Y no va a decir elección de presidente de la República, va a decir elección de la presidencia de la República, de la gobernatura del Estado, de la jefatura de gobierno. Bueno, ese es como entre paréntesis, el tema de la información del voto, ¿no? Lo que sí nos importa mucho es que esté bien informada la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? A ver, imagínense que vamos a votar por la coalición del partido 1, 2 y 3. Y entonces llega la ciudadana o llega el ciudadano y le dan su boleta. Y yo cuando le he preguntado directamente así a una ciudadana, a un ciudadano, oye, ¿cuando tú votaste por la coalición? No, pues sí, ya no me digas por cuál, porque eran dos, ¿no? Sí, sí, voté por la coalición. ¿Y cómo marcaste tu boleta? No, pues marqué los tres de la coalición, para que amarre. ¿Ustedes creen que está bien marcar en una boleta los tres de la coalición o no está bien? Y ojo, no me vaya a equivocar, porque a lo mejor marqué los tres de la coalición que yo pensaba y esos tres no iban en coalición. Por ejemplo, hemos tenido muchos casos en el tribunal donde marcan, por ejemplo, 2012. Presidente, marcaron, imagínense, ¿no? No me acuerdo bien del dato del 2012, pero imagínense que iban PRI verde en la coalición del 2012, en presidencia de la República. Y entonces le dan al ciudadano su boleta de la presidencia de la República y dice, pues en los dos dice Enrique Peña Nieto, pues porque para que amarre, marco PRI y verde. Pero luego le van a dar la boleta de senadurías. Y también, ¿saben qué? Marca PRI y verde. Y luego le van a dar la boleta de diputaciones. Y también marca PRI y verde. Y luego le van a decir a ese ciudadano, ¿sabes qué? En senadurías no iban en coalición el PRI y verde en ese estado. Y en diputaciones no iba en coalición el PRI y verde en ese distrito. ¿Qué hizo el ciudadano con esos votos? Los anuló. Pero viene la segunda pregunta, ¿y quién le dijo a la ciudadana y ciudadano en qué elecciones iban en coalición y en qué no? Y uno también puede decir, es que mira, en senadurías no iban en coalición, entonces si tú veías el nombre del candidato del PRI, no era el mismo nombre del candidato del Verde. ¿Por qué marcas los dos? Porque, bueno, comúnmente mucha gente llega a la boleta, les dan las boletas, perdón, llega a la casilla, les dan las boletas y se va con los partidos nada más. Y no revisa el nombre de las candidaturas. Entonces resulta que esta persona marcó en senadurías PRI Verde, marcó en diputaciones PRI Verde y no iban en coalición, anuló su voto. Y es solamente tema de información. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? 2018. ¿Quién iba en coalición 2018? Bueno, una, PAN, PRI, PRD. Entonces imagínense que le dan en el 2018 a un ciudadano la boleta y dice, no, pues yo voy a marcar PAN, PRI, PRD. O a la otra, ¿no? Morena, PT y PES. Y dijo, pues para que amarre, marco los tres. ¿Ustedes creen que votó bien o votó mal? Votó perfectamente mal.
No, pero que los tres viene el mismo nombre del candidato, sí. El candidato a la presidencia viene en los tres emblemas. Pero ¿por qué partido político votaste? Ya sabemos que votaste por ese candidato a la presidencia que viene en los tres emblemas de la coalición. Pero ¿por qué partido votaste? Y muchos me dicen, no, pues por los tres, no, pues es que tu voto no puede contar para tres partidos. Nomás puede contar para uno. ¿Dónde quedó tu voto? Ya empiezan las dudas, ¿no? Después, a ver si eres escrutador o escrutadora en la casilla, porque eres un ciudadano muy responsable, llegó el INE y te dijo, ¿quieres ser escrutador? La mayoría dicen que no, pero tú eres muy responsable y dijiste que sí. Te dieron ahí una preparación, todo lo que ustedes quieran, capacitación. Llegó el domingo, estuviste en la casilla y de repente abres la urna de la presidencia de la República y te salen 11 boletas con 3 marcas. ¿Cómo llenas el acta de escrutinio y cómputo? Cuando te salen muchos votos de un partido, pues, por ejemplo, 15 de un partido, pues le pongo al acta. Para este partido 15 votos. Te salen 20 de otro partido. Para este partido 20. Te salen 50 de otro partido. Pues para este partido 50. Pero te salen 11 con 3 marcas. Entonces ahí dice la ley, mira, en el acta de escrutinio y cómputo hay un rubro que dice votos de la coalición 1. Entonces, en ese rubro que dice votos de la coalición 1, vas a poner 11. Tú como escrutador o como presidente o presidente de la casilla vas a poner ahí en esa acta, coalición 1, 11 boletas, 11 votos, porque marcaron los 3 de la coalición. Entonces, vean cómo en la casilla no se decidió esas 11 boletas a qué partido iban. Solamente se dijo, aquí tenemos 11 boletas con 3 marcas. Obviamente, pues esos 11 votos son para el candidato, porque el candidato es el mismo. Luego, cuando llega esa acta de escrutinio y cómputo al INE, el INE va a decir, ándale, tengo 11 boletas con 3 marcas, ¿cómo le voy a hacer? Entonces el INE se va a la ley. ¿Y qué dice la ley? La dice, se distribuye igualitariamente ese voto. ¿Qué va a hacer el INE? Le va a decir, bueno, 3 votos para un partido, 3 votos para otro partido y 3 votos para otro partido. Van 9. ¿Qué hago con el voto 10? La ley dice, se lo das al partido que tuvo mayor votación de los 3. Entonces el voto número 10 se lo doy al partido que obtuvo mayor votación. Luego me queda un 11. Ese 11 a quién se los doy. Y dice la ley, si te queda otra boleta, entonces se la vas a dar de los 2 siguientes partidos, se lo vas a dar al que quedó con mayor votación de los 2 que quedan. Entonces, por ejemplo, un partido se lleva 4 votos, otro partido se lleva 4 votos y otro partido se va a llevar solamente 3 votos, porque así se hizo la distribución de 11 boletas. Pero yo les pregunto, si ustedes marcaron los 3, ¿en qué partido quedó su voto? ¿Quién sabe? Nunca van a saber. ¿Y votaron por el 1, por el 2 o por el 3? Pues quién sabe. Nunca van a saber. Por eso es tan importante marcar un solo recuadro en la boleta. Si marcamos 2, 3 o 4 o 5, imagínense que hay una coalición de 5 y marcamos los 5, pues ese candidato se va a ir nuestro voto, pero ¿en qué partido va a quedar? No vamos a saber. Y es importantísimo en qué partido va a quedar, porque fíjense, ustedes ven la boleta ahí en la lámina, ustedes dicen, voy a votar por la candidata o el candidato a diputado federal de ese emblema, que aparece ahí en ese emblema. Y no es cierto. No están votando solo por el diputado o diputada que aparece en el emblema del partido de su preferencia. Están votando por muchos más diputadas y diputados. Aquí está uno enfrente de la boleta y van a votar por uno que está enfrente de la boleta. Pero atrás, ¿cuántos hay en las listas? Si a mi partido que voté aquí enfrente le va bien, pues van a entrar 7, 8, 9, 10, 11, 12 de los de atrás, de RP. Si le fue regular, voy a meter 6 de RP. Y si le fue mal a mi partido, va a meter 2 o 3 de RP. ¿Cuántas veces volteamos la boleta y vemos quiénes son los primeros que están en la lista de ese partido? Porque van en orden. Entra primero el 1, luego el 2. Si al partido le alcanza para 12, entra del 1 al 12. Si le alcanza para 6, entra del 1 al 6.
Si le alcanza solo para 3, entra del 1 al 3, pero ¿cuántas veces volteamos la boleta y vemos quiénes son? ¿Qué tal si me cae muy bien el de adelante, pero el de atrás que está número 1, y como está número 1 seguramente va a llegar? ¿Qué tal si ese de plano no? No estoy de acuerdo con esa candidatura. Pues si voto por el de enfrente, también va a entrar el de atrás. Y el de atrás no es 1, pueden ser 6, pueden ser hasta 12. Entonces, fíjense, si yo marco este partido, pues estoy votando a lo mejor por 7 de ese partido, no solo por el que está enfrente. Si yo marco los 3 enfrente, ya no sé por qué 7 estoy votando. Si por los 7 del partido 1, por los 7 del partido 2, o por los 7 del partido 3, pues estoy votando por 7, o por 8, o por 10. O si mi partido sale bien rayado, estoy votando por 12. Entonces es muy importante decidir por qué 12 voy a votar, si los del partido 1, los del 2 o los del 3. No solamente estoy votando porque está enfrente. En presidencia sí, ahí sí olvídense, ahí no hay RP ni nada. Entonces en presidencia solamente voy a votar por una sola candidatura. Fíjense, en presidencia ni siquiera voy a votar por suplente. Porque ya estamos viendo que muchas veces el propietario se va, deja el escaño, deja la curul, entonces también hay que ver, oye, ¿quién es el suplente? Porque en una de esas el propietario dura 1 año en el Senado de la República y el suplente se avienta 5. Pues también tengo que ver quién es el suplente, ¿no? Bueno. Entonces, muy importante votar solamente por un emblema, revisar quiénes son el propietario, el suplente o la propietaria y el suplente, y revisar también quiénes están de RP, porque también estamos votando por los de RP. ¿Quién decidió que estén esos en la lista de RP? El propio partido político. El partido político dijo: el 1 es este, el 5 es este y el 12 es este. Si me va bien, van a entrar los 12 o 15 o los que quieran. Si me va regular, van a entrar solamente 6. Si me va mal, pues 1, 2, etcétera. Pero van a entrar de RP. Entonces, siempre es muy importante ver de RP, pues cuántos están en la lista, quiénes son los primeros de la lista, porque quizá los vamos a ver en la Cámara de Diputados y Diputadas después. Bueno, pero ustedes también podrían pensar, bueno, ya vamos a votar por 7, 8 de diputados, el de adelante y los de atrás de RP. Pero no solamente estamos votando por eso. Tercer punto por el que vamos a votar: para que ese partido conserve su registro como partido político. Si en el 2024 un partido político no alcanza el 3%, automáticamente desaparece. Entonces nos están preguntando a nosotros como ciudadanía si queremos que ese partido siga o desaparezca. Si nadie vota por ese partido, el partido pierde su registro en automático. Como ven aquí en la boleta, ahí está el PES y otros 2 partidos, RSP y el otro, pues en automático perdieron su registro los 3, porque ninguno alcanzó el 3%. Al PES pues casi le da un infarto al presidente del partido, porque obtuvo el 2.8, pero la ley dice 3%. Si no alcanzas el 3%, pierdes tu registro. Para el 2024 van a haber una boleta sin esos 3. Van a ver una boleta solamente con el PAN, PRI, PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. 7 partidos. Los otros 3 perdieron su registro. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo decidió. No votaron por el PES. Fíjense, en el 2018 ganó el PES la elección presidencial, porque iba en la coalición con PT y con Morena. Entonces ganó la elección presidencial, ganó su candidato a presidente, pero ellos perdieron su registro. Porque la gente marcó el PT, la mayoría de la gente marcó Morena, pero muy pocos marcaron PES. Entonces perdió su registro. Ganó la elección, pero perdió su registro. Entonces vean lo que puede pasar con un partido: ganar la elección presidencial, pero perder su registro. Ganó su candidato, pero ellos se quedaron sin registro. Entonces, eso es la tercera cosa que vamos a decidir cuando emitamos nuestro voto. Si ese partido va a alcanzar su registro y va a conservar su... o no. El PRD ya ha estado cerca también de perderlo. Y el PT lo perdió por un tiempo. Se los explico rápidamente. ¿Qué pasó con el PT? En el 2015 hubo elecciones de diputaciones federales como esta, en el 2015, y entonces el PT, votó toda la gente. ¿Y cuánto tuvo el PT? 2.9. No alcanzó el 3. Ya me imagino, ¿no? El presidente del partido
Cuando le dijeron, no, pues tienes 2.9, algo así. No, hombre, pues casi se infarta, ¿no? Pero bueno, fíjense, contrató buenas abogadas y abogados el PT y les dijo, oigan, pues queremos conservar el registro. Pues ¿cuánto tienen? Pues 2.9. Fíjense lo que pasó en el 2015. El Tribunal Electoral anuló una elección de diputaciones federales en Aguascalientes. Entonces fue el PT y le dijo al tribunal, oye, el INE ya me quitó mi registro, pero eso no se vale, porque falta una elección extraordinaria, la que tú anulaste en diputaciones en Aguascalientes, en un distrito. Y entonces le contesta el tribunal al PT, efectivamente tienes razón, necesitamos que se celebre esa elección extraordinaria, a ver si con esos votos de la elección extraordinaria alcanzas el 3% o no alcanzas el 3%. Y bueno, yo soy abogado y no tengo las pruebas, pero dicen por ahí que el PT tuvo más votos en ese distrito que en cualquier otro distrito en la elección extraordinaria y alcanzó el 3%. O sea, ¿qué les digo? Muchas ciudadanas y ciudadanos en Aguascalientes, cuando se celebró la elección de diputaciones federales extraordinaria, votó por el PT, pero porque la ciudadanía en esa elección, en ese distrito, en esa elección extraordinaria, votó por el PT alcanzó el 3% y por eso lo vemos ahí en la boleta. Si en la elección extraordinaria ahí en Aguascalientes nadie hubiera votado por el PT no estaría ahorita en la boleta. Eso también lo decidimos la ciudadanía. Entonces vean, ya va, diputado de mayoría relativa, varios diputados de RP. Luego vamos a ver si el partido conserva o no su registro. Eso se va a revisar con nuestro voto. Y otras dos cosas. ¿Por qué más vamos a votar? ¿Qué dice la ley electoral? Si un partido entre más votos tenga, mayor financiamiento público va a tener. El financiamiento público no es igual para todos los partidos. El partido que tiene más votos tiene mayor financiamiento. ¿Cuál fue el partido que tuvo más votos en el 2021? Morena. ¿Cuánto tiempo va a tener mayor financiamiento? Todo 2022, todo 2023 y todo 2024. Entonces, por ponerles un ejemplo, si a Morena le van a dar 100 pesos en el 24 de financiamiento, al PRI y al PAN que quedaron abajo les van a dar 60 pesos. Y luego a Movimiento Ciudadano y el Verde que quedaron más abajo les van a dar 30 pesos. Y luego al PRD y al PT les van a dar por ahí de 15. Entonces imagínense, Morena lleva 100 pesos y PT y PRD solamente 15. ¿Quién decidió eso? La ciudadanía. Porque Morena votaron muchísimos por Morena y votaron muy pocos por PT y PRD. Entonces el financiamiento de Morena es muchísimo más alto, 4 o 5 veces más que el PT. ¿Quién decidió eso? Nosotros cuando votamos diputaciones federales. El partido que tenga más votos será el partido que lleve mayor financiamiento. Y quinto, el partido que tenga más votos será el partido que tenga más tiempos en radio y televisión. No es igual también los tiempos en radio y televisión. Entre más votos tengas, más tiempos vas a tener en radio y televisión. Entonces vean como en esa boleta que se ve así de tranquilita y todo, estamos votando por 5 cosas. Diputado de mayoría, diputadas o diputados varios de RP, que el partido conserve su registro, que tenga mayor financiamiento público y que tenga mayores tiempos en radio y televisión. Si marcamos los 3 en la coalición, no vamos a saber a qué partido le estamos dando todo eso. Solamente vamos a decir, pues ganó el diputado tal que venía en la coalición. Pero de RP, ¿cuáles entraron? Pues quién sabe dónde quedó mi voto. ¿Y cuál tiene mayor financiamiento? Pues no sé dónde quedó mi voto y no sé qué. No, hay que marcar uno solo del recuadro. Y luego viene la figura, a lo mejor para ustedes les suena muy normal, pero la ciudadanía en general hace estas preguntas. A mí una vez una persona me preguntó, oiga, entonces hay que votar por un partido y por una candidatura independiente, ¿verdad? ¿No? Hay que explicarle también a la ciudadanía qué hacen esos que se llaman candidatos independientes o candidatas independientes. También van a participar. Y entonces, si yo marco una candidatura independiente, pues puede ser que se gane la elección. Pero no puedo marcar al mismo tiempo un partido político. O voto por un partido político o voto por una candidatura independiente. Ya si nos metemos más al fondo del tema, pues las candidaturas independientes también
tienen muchísimo menos financiamiento público que los partidos políticos. Arrancan en una desventaja evidente. Si un partido va con 100, a lo mejor la candidatura va con 10 pesos. Pero ahí está y pueden ganar, y ya vimos en Nuevo León, se ganó una gobernatura con una candidatura independiente. Pero sí debes saber muy bien la ciudadanía, tienes que decidir uno o el otro, o un partido o una candidatura independiente. No van a llegar los dos. Y si marcas los dos, lo que va a pasar es que vas a anular tu voto, ¿no? Y el otro tema que también muchas veces se discute es este. ¿Qué hace ese rubro ahí de candidatos no registrados? Hasta abajo, ese que ven hasta abajo, el más largo de todos. Dice candidaturas no registradas. ¿Cuenta ese voto o no cuenta ese voto? ¿Para qué tenemos ese rubro ahí? Y toda la vida. ¿Y saben qué? Va a aparecer el 24. Entonces, si ya estudiamos la ley, dice las candidaturas no registradas no van a contar. Entonces, ¿para qué está ahí? Y nos dice el Poder Legislativo, está ahí por si alguna ciudadana o algún ciudadano quiere emitir su voto, o sea, quiere ejercer su derecho que tiene a votar, pero no está de acuerdo con ningún partido, con ninguna candidatura independiente. Entonces pon ahí el nombre del que tú hubieras querido que hubiera participado o hubiera ganado la elección, pero no va a contar su voto. Pero es una forma de decirle a la ciudadanía, ¿sabes qué? Pues puedes ejercer tu voto. Y si no estás de acuerdo con ninguno, pon el que tú hubieras querido que hubiera aparecido ahí, pero si gana, no va a ser el ganador porque es una candidatura no registrada que no cumplió con todos los requisitos que marca la ley. Pero es como para darle la oportunidad a la ciudadanía de ejercer su voto. Y entonces van a encontrar muchas boletas que vienen ahí los nombres de diferentes personas. Hasta yo he visto de Cantinflas, ahí viene el nombre, ponen Cantinflas y ya. Pero ojo, eso pues hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor ahí ponen el nombre de una candidatura. Entonces está votando por esa candidatura, nada más que quiso poner el nombre. Por ejemplo, si Pedro Pérez va por un partido político, a lo mejor nos podemos encontrar una boleta que no marcó el emblema, pero puso ahí Pedro Pérez. Y luego vienen los problemas, si Pedro Pérez es el mismo que está en el emblema de tal partido o es otro Pedro Pérez, para que vean las complicaciones que... Y así vamos a ver muchas boletas. Todas esas boletas que vamos a ver las vamos a estudiar en la siguiente sesión. Puros casos, traigo ahí varios casos, todos son reales de la sala superior, cómo es que tiene que decidir cuándo un voto es válido o cuándo un voto es nulo. Pero vean cómo tenemos que empezar con estos dos temas muy importantes, ¿no? Información a la ciudadanía y también buscar que la ciudadanía participe. Las elecciones son para que participe toda la ciudadanía, no solamente la mitad. Y el INE hace un gran esfuerzo en darle una credencial a todos, y si se nos pierde nos dan otra, y si nos cambiamos de domicilio nos dan otra. El INE tarda más o menos 10 días en darnos nuestra credencial. Todos tenemos nuestra credencial, porque ¿saben qué? También no solamente es un documento para votar, es un documento que también cumple con la protección de otro derecho humano muy importante, que es el derecho de identidad. La credencial en México no solamente es para votar, es también para identificarnos. Y un derecho humano que está en la Constitución es el derecho a la identidad. Entonces, bueno, todos tenemos y todas tenemos credencial, pero a la hora de los votos, viene senadurías en Tamaulipas y solamente vota el 21%. Y son muchos los temas que hay que revisar. ¿Por qué no votó el otro 79% en Tamaulipas? Hay que ver por qué, pero tenemos que empezar con eso. Tenemos que seguir con informarle muy bien a la ciudadanía cómo ejercer su voto y para qué va a servir su voto. No solamente para una candidatura, sino para varias y para el financiamiento, etcétera. Y también tenemos que explicarle muy bien a la ciudadanía, en su caso, que les toque, pues estar en una casilla, cómo se deben de llenar las actas de escrutinio y cómputo. De qué forma hay que llenar las actas de escrutinio y cómputo y para qué hay que llenar las actas de escrutinio. Y no haya errores, como explicarle que esto que les digo, si yo me dijeron vas a ser escrutador y ya llego a la jornada electoral y soy el escrutador y de repente me aparecen 11 boletas con 3 marcas, pues que yo tenga la capacitación necesaria, porque yo puedo ser biólogo o veterinario o arquitecto,
¿no? Y no por eso ya voy a saber llenar el acta. Y no por eso ya voy a saber qué hago con boletas con 3 marcas. Tiene que haber una estricta capacitación y bueno, para que esos votos no se pierdan. Aunque tenga 3 marcas, saber bien qué hacer con esas boletas y no anular todos esos votos, porque les digo, el primero de la Constitución nos dice, todas las autoridades deben proteger derechos humanos. Y cuando ven una boleta marcada, eso es el ejercicio de un derecho humano que todas las autoridades tenemos que proteger. Es un derecho político, es un derecho fundamental, es un derecho humano también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que revisar eso y luego muchos casos que parecen muy sencillos, pero ya en la práctica se vuelven complejos. Por ejemplo, lo mismo, ya con esto terminamos el día de hoy. Ciudad de México va a tener 6 elecciones en el 2024. Entonces puede ser que un presidente diga, bueno, pues vamos a abrir la urna de la presidencia, contar todos los votos y llenar el acta. Luego nos vamos con la urna de senadurías, contamos todos los votos y llenamos el acta. Y luego nos vamos así con diputaciones y luego jefatura de gobierno y así. Ya se equivocó el presidente. Fíjense algo que suena muy lógico. En el llenado del acta ya se equivocó el presidente o la presidenta en la casilla. No puedes llenar el acta de la presidencia de la República si ya sacaste todas las boletas de la urna. Ese es un error. Porque luego vas a sacar las boletas de senadurías, ¿no? ¿Y qué tal si en la urna de senadurías sale una boleta de la elección presidencial? Y tú ya llenaste el acta de la elección presidencial. ¿Qué haces con esa boleta? ¿O qué tal si en alcaldías te sale una boleta de elección presidencial y tú vas a decir, pues, ¿qué hace esta boleta en la urna de alcaldías? Pues se confundió la ciudadana o el ciudadano, no son expertos. Y eran 6 elecciones. Se equivocó, bueno, vamos a traernos esta boleta de la alcaldía a la elección presidencial. Entonces, fíjense, primero se cuentan las 6 urnas en sucio, y ya que tengamos toda la votación de las 6 urnas, entonces vamos llenando las 6 actas de escrutinio y cómputo. Y si hay que cambiar votos, los cambiamos. Si el de senaduría apareció en diputados, lo pasamos a senaduría. Si el de diputados apareció en presidencia, lo pasamos a diputados. Ya que tengamos en orden las 6 elecciones, entonces ya empezamos a llenar las actas de escrutinio y cómputo. Bueno, compañeras y compañeras, con esto el día de hoy terminamos. No sé si tuvieran ustedes alguna otra participación, alguna inquietud. Acuérdense lo que les dije al principio aquí. Fíjense, 3 láminas, ¿eh? Ya mañana me regañan si seguimos con 3 láminas. Me dicen, no, les va muy lento, sígale, sígale, porque se nos está acabando el tiempo y nos falta todo esto. Prácticamente les dije muchas cosas que vienen en las láminas, o sea, me adelanté, pero mañana vamos a empezar con qué pasó en la elección presidencial del 2006 y por qué cambiaron los criterios de recuento a partir de la elección presidencial del 2006. Eso es fundamental. Lo demás, como quiera, está en la ley y pues pueden consultar en cualquier momento. La ley no tuvo, el plan B con la nueva ley no tiene muchas modificaciones al recuento. Entonces, si vamos a la próxima elección con el plan B o con la ley actual, no importa el tema de recuento porque son prácticamente los mismos criterios. Como les decía, desafortunadamente no pudimos incorporar el voto electrónico para el 2024. Ojalá para el 27 ya no estemos discutiendo estos temas, ya sea voto vía electrónica. Bueno, por lo pronto, de verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Ahí está mi correo electrónico, cualquier duda pueden escribirme. Y como les digo a todas y todos mis compañeros en todas las sesiones, acuérdense, como dicen en la televisión, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos aquí mañana puntualmente a las 4 de la tarde. Hasta luego, un abrazo a todas y a todos. Y le agradezco mucho al ingeniero que le dio seguimiento a esta presentación. Un abrazo, nos vemos mañana. Hasta luego.